Hola, buenas tardes. ¿Alguna vez te has preguntado qué tal llevas la relación con tus emociones? Si emocionalmente eres una persona saludable o si por el contrario eres preso o presa del miedo, de la rabia, quizás de la tristeza. Los seres humanos somos seres emocionales. Por lo tanto, cada emoción va a cumplir una determinada labor y la supervivencia es la labor principal de las emociones. Por tanto, todas las emociones son necesarias para el equilibrio físico y psíquico de una persona. Todos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida una emoción en exceso. Podríamos decirlo tranquilamente, en más de una ocasión, ¿vale? En más de una ocasión nos hemos sentido poseídos por una emoción. Cuando esto ocurre, cuando nos sentimos poseídos por una emoción, esto ocurre con un sentido biológico de defensa y nos indica que hay una historia oculta, una historia detrás. Esta historia evidentemente puede venir de algo que hayamos experimentado, de nuestra vida cronológica, puede venir de nuestro proyecto sentido, de ese momento en el que estamos en el vientre de mamá, o incluso puede ser que sea algo que no hayamos experimentado, ¿vale? Una historia que no hayamos experimentado, algo que traigamos de nuestro clan familiar, hablaríamos ya de transgeneracional. Por tanto, una emoción es algo que nos va a sacar de nuestro estado habitual para poder adaptarnos a otro estado. Para mí es importante diferenciar entre lo que es un pensamiento, lo que es una emoción y lo que es un sentimiento, ¿vale? Muchas veces confundimos lo que es un sentimiento y una emoción y un pensamiento. La realidad es que todo va unido de la mano, pero son diferentes, ¿vale? Es como si fuera la capa de una cebolla que se interponen entre sí. Los tres son importantes y los tres nos van a ayudar a encontrar esa emoción oculta que hay en nuestro inconsciente. Cuando hablamos de un pensamiento, el pensamiento es una creación de la mente, es una función del intelecto. El pensamiento es una experiencia interna, es una experiencia mental, a través del cual podemos inventar, podemos encontrar respuestas, podemos resolver problemas, podemos divagar en el tiempo, podemos recordar a través del pensamiento. Cuando hablamos de un sentimiento, los sentimientos es parecido al pensamiento, pero van revestidos por la emoción. Cuando expresamos me siento decepcionado o desdichado o me siento abandonado, engañado, desprotegido, estamos hablando de sentimientos. Y aún seguimos estando en un estado mental, ¿vale? Cuando hablamos de sentimiento, hablamos todavía de estado mental. Pero hay algo más profundo. Hay algo más profundo que es la interpretación mental de la emoción. Y eso es algo que es corporal, es algo que vamos a vivir en nuestro propio cuerpo. Por tanto, lo que es la emoción es algo fisiológico. Siempre que experimentamos una emoción, sea del tipo que sea, la vamos a experimentar en nuestro cuerpo. Nuestro objetivo es la expresión emocional de esa emoción, ¿vale? ¿Para qué estamos expresando esa emoción del ser? Las emociones las vamos a experimentar en dos niveles. El primer nivel sería un nivel vibracional. Es algo que podemos sentir, es algo que podemos sentir de una manera energética, que tiene su propia vibración, dependiendo de cada emoción. El segundo nivel donde podemos experimentar una emoción va a ser el nivel fisiológico o un nivel de partícula. También lo podemos sentir en nuestro cuerpo, ¿vale? Es una sensación física que modifica a nuestras células. Según la emoción que vamos a experimentar, va a tener una relación u otra en nuestro organismo. No es lo mismo experimentar una emoción de rabia, de odio, que una emoción de alegría.
como ya sabemos, la sensación que sentimos en nuestro cuerpo son totalmente diferentes. Pero las emociones son biológicas. Las emociones no es algo que aprendemos, las emociones nacemos con ellas. Tampoco pensamos cómo emocionarnos, ¿no? Son ellas las que actúan según una situación determinada. Así que las emociones son ese pack perfecto. Las emociones serían ese pack perfecto para adaptarnos y para sobrevivir. Y cuando hablamos de emociones, hablamos de emociones, hay 5 emociones que serían básicas. No sé si habéis visto la película Desde Dentro y no. Es una película que os recomiendo porque os va a hacer entender todo esto. No siempre vamos a trabajar con las emociones. Nosotros siempre vamos a trabajar en nosotros con las emociones, con lo que son las emociones básicas, ¿vale? Con lo que se llama emociones de supervivencia. Cuando hablo de emociones de supervivencia, hablo de la alegría, hablo del miedo, de la tristeza, del asco y de la rabia. La alegría la vamos a utilizar siempre como un recurso, ¿no? Si es necesario, es algo que nos sale directo, ¿no? Pero realmente, ¿sabes para qué sirve cada emoción? La rabia, por ejemplo, nos sirve para poner límites a situaciones, a personas que nos invaden. Por lo general, la solemos manifestar ante la injusticia o cuando atentan contra nuestra integridad o contra nuestro bienestar. También la rabia es una emoción, es una energía que nos permite, que nos impulsa a pasar a la acción. Otra emoción básica sería el asco, que es una emoción que nos sirve para protegernos de ingerir algo que está en mal estado, un alimento, una bebida. También sería para protegernos ante situaciones y personas que nos causan rechazo, ¿vale? El miedo, otra emoción básica, es un mecanismo de supervivencia que se nos activa ante un entorno hostil, ante un entorno peligroso. Nos ayuda a protegernos, nos ayuda a reaccionar rápidamente ante una situación que consideramos peligrosa. Cuando existe una amenaza, cuando una amenaza, el miedo nos prepara para la lucha, nos prepara también para poder huir en un momento dado. Digamos que el miedo es una emoción que nos salva la vida, está preparado para salvarnos la vida. Otra emoción básica sería la tristeza, que nos ayuda a superar la pérdida de un ser querido, la pérdida a un fracaso, a una ruptura sentimental. La tristeza nos provoca un descenso de actividad. Por tanto, permite pasar a la reflexión. La tristeza nos permite pasar a lo que sería un análisis y a tener ese encuentro con uno mismo. Nos sirve también para ahorrar energía y para descansar durante etapas con mucho desgaste. La alegría, yo creo que todo el mundo la conocemos. Cualquier evento que nos resulte agradable, la mente siempre va a intentar reproducirlo, va a intentar mantenerlo lejos del drama, lejos del dolor. La alegría es esa energía que nos va a impulsar a conseguir nuestro objetivo. La alegría nos mueve, la alegría nos entusiasma, nos mantiene latentes en la vida. Cuando hablamos de emociones, ¿vale? Hay que tener en cuenta también dos tipos de emoción, ¿vale? Una sería la emoción principal y otra sería la emoción secundaria. Cuando hablamos de emoción principal, es la emoción... cuando hablamos de emoción secundaria, hablamos de esa emoción social, de esa emoción que es políticamente correcta, que se nos permite mostrar al mundo, mostrar a las personas. Esa emoción no nos lleva a la acción, no nos cambia nada en el cuerpo a la hora de ser expresada. La emoción que nosotros buscamos es esa emoción más visceral, esa emoción primaria, ¿no? Que es la emoción que realmente reprimimos.
es la que nos causa ese engrama emocional en nuestro inconsciente. Es la emoción que siempre vamos a buscar en nosotros para poder expresar cuando trabajamos, tanto cuando acompañamos en consulta, por ejemplo, y es la emoción que llevamos dentro, que no nos permitimos expresar, y una vez abordada, una vez que la trabajamos, la sensación física cambia, ¿vale? Sintiendo lo que es una liberación. Es lo que nos lleva a pasar a la acción y a transformarnos. Para que entendáis un poquito esto, una persona que puede venir a consulta con un problema de pareja, por ejemplo, que nos dice que se siente triste, que su pareja no le hace caso, y esa tristeza sería esa emoción secundaria, esa emoción que se permite expresar. Me siento triste porque mi pareja mi papá no me hace caso, ¿no? Es la emoción que viene, que te muestra a ti, que muestra al mundo, que muestra con sus amistades, ¿vale? Pero realmente cuando empiezas a trabajar con la persona, y sacas y llegas a esa emoción principal, ¿vale? Expresa que tiene rabia, ¿no? Que tiene rabia porque su marido o porque su pareja nunca se pone de acuerdo con él, ¿vale? Entonces, eso es lo que realmente vamos a buscar, esa es la emoción principal. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues es importante ver la sensación física que tenemos o que tiene una persona, ¿no? La sensación en el cuerpo, ¿no? La sensación en el cuerpo nos va a ayudar a identificar la emoción que se expresa. ¿Y cómo? Pues con un nudo, con un dolor, con un bloqueo, con una presión, con calor, ¿vale? En alguna parte del cuerpo. Normalmente suele ser en la parte del tronco, donde sentimos las emociones. Cuando acompañamos, lo que intentamos hacer en ese acompañamiento es identificar la emoción en el cuerpo, y a través de ella lo que vamos a ir haciendo es buscar la manera de que la persona pues vaya un poco expresando esa emoción. Y nada, y hoy sentía que, bueno, este fin de semana empezamos con la formación presencial de transgeneracional, de conciencia transgeneracional aquí en Murcia, en la que, bueno, vamos a ver esa parte más analítica, más analítica, más lógica del algo. Estaré con mi compañero Aurelio, con Saúl, con Esperanza, con Maribel y con todo el equipo de profesionales y acompañantes que nos acompañan allí. Y bueno, hablaremos también un poquito como de emociones, por eso hoy me sentía hablar un poquito de las emociones, ¿no? De esa emoción principal y esa emoción secundaria, ¿no? Eso que cuando alguien nos viene, nos cuenta, y que tengamos en cuenta eso, que detrás de eso que está expresando la persona, detrás de eso que expresamos nosotros mismos, hay una emoción que es más visceral, es una emoción que por nuestro nivel de creencias, por la creencia social, por la creencia familiar, no vamos a expresar, y cuando expresamos esas emociones que tenemos ahí, cuando nos hace ese clic la cabecita, todo se empieza a poner en su sitio y empiezan a ocurrir cosas maravillosas, y empiezan a ocurrir cosas de transformación. Y nada, no sé, bueno, luego hay varios conectados, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Os dejo, como siempre, os dejo el vídeo ahí subido. Ahora colgaré también un artículo que tiene mucho que ver con esto, un artículo que escribí hace unos meses, que hablábamos de las emociones también. Y lo dicho, dejo el vídeo ahí subido. Dejo también el artículo, y cualquier dudita, cualquier cosita que tengáis, pues un clic y encantado de responderos. Que paséis una feliz tarde.